Vamos a orar. Padre y Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, elevamos nuestra oración para que tú, oh Dios, a través de tu Santo Espíritu, nos puedas iluminar la mente, el conocimiento, para así, oh Dios, al abrir tu palabra, podamos entenderla y comprenderla, Señor. Ayúdanos, Señor. Habla en nuestros corazones y capacítanos más para ir madurando y conociendo más tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona todo aquello que hemos hecho mal en este día. Apelamos a la sangre de Jesucristo que nos limpie todo pecado, para que así, oh Dios, presentarnos ante ti puros y sin manchas. Y que tú puedas hablarnos, capacitarnos, para así, Señor, ir creciendo y desarrollándonos cada día más en la fe y en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El concepto que vimos la semana pasada es un concepto que involucra a toda la raza humana. Fue la depravación total. La depravación total del hombre. Ahora, este concepto tengo que reafirmarlo porque eso es lo que quizás tengamos que entenderlo. La carta que hoy día vamos a estudiar firmemente, y yo les aconsejo que lo lean y que lo repasen, porque es la carta más doctrinal en cuanto a la condición del hombre, al pecado y a la salvación. El apóstol Pablo va a encajar los tres tipos de hombres. Está el hombre natural, está el hombre moralista y está el hombre religioso. Aquí el apóstol Pablo enmarca estos tres tipos de hombres que nos representa a toda la raza humana, a todos, ya sea hombre o mujer. Pero esa es lo que el apóstol Pablo clasifica de esta manera en su carta a los Romanos, de la condición del hombre en estos tres aspectos. ¿Por qué? Porque aquí está encajado todo el pensamiento humano, pero depravado. Entonces vamos a ver ese punto primero. Vamos a Romanos capítulo 1, para ver ese concepto. Por eso es que él dice, no hay ni siquiera uno, dice. Romanos capítulo 1, el concepto que vamos a ver hoy día es doctrina pura. El 1.18 dice así, 1.18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de lo que Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia,
sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí la misma retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia. Y aquí empieza a relatar los pecados: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y sigue la lista. 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, pues habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que lo practican. Mire, este es el hombre. ¿Se acuerdan? La semana pasada le puse dos tipos de necios, ¿no? ¿Cuál es el primer necio? El del mundo. No cree en Dios. El ateo, el agnóstico, el que no cree en Dios, el que dice Dios no existe. ¿Y el segundo necio? El que cree en Dios, pero dice creer en Dios. El que dice creer en Dios, pero no practica. Ya, ese tipo es el que está describiendo aquí Pablo. Primero dice que ellos cambiaron la gloria de Dios. O sea, ellos saben que hay un Dios, reconocen que hay un Dios, pero les conviene no creer en ese Dios, y entonces cambian la verdad por la mentira, negando a Dios, tratando de crear sus propias filosofías o religiones o ideologías para ellos sentirse libres de pecar. Pero ese estado de negar a Dios o de creer en Dios pero no practicarlo, las cosas de Dios, ¿a dónde los lleva? Entonces Pablo dice acá, cambiaron el 23, profesando ser sabios, o sea, quiere decir que ellos, que se creían muy inteligentes, se creían muy sabios, se hicieron necios. Y el primer necio es el que dice Dios no existe. Y el segundo necio es el que cree en Dios, dice creer en Dios, pero no practica, no vive lo que él dice creer. Entonces Pablo dice acá, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque cambiaron las cosas de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y reptil. Mire cómo estas personas van descendiendo, se van un hombre, un reptil y un cuadrúpedo. Por eso es que, ¿recuerdan ustedes cuando Israel sale de la esclavitud de Egipto y Moisés se va al monte? Y se demoró 40 días y el pueblo dijo, ya se murió, así que hagamos un dios acá. ¿Y qué se hicieron? Un becerro de oro. Que en realidad no es un becerro, sino era un toro. Porque en Egipto el toro representaba la fuerza, el vigor. Y se hicieron un toro. Y a ese toro dijeron, ahí está tu Dios. Y comenzaron a adorarlo. Eso es lo que está diciendo aquí. Se hicieron un cuadrúpedo. ¿Quién es un cuadrúpedo? ¿A qué llaman cuadrúpedo? A los animales de cuatro patas.
ese buey, ¿qué cosa era? Un animal. Entonces Pablo dice, el no creer en Dios, el no tomar en cuenta a Dios, te vas a rebajar a creer en otras cosas, te vas a rebajar a creer hasta en un animal, porque no tomas en cuenta a Dios. Entonces tú vas a ir degradándote. Primero vas a adorar a un hombre, ya sea el rey, pero de ahí vas a ir degradándote tal hasta que vas a adorar a una bestia. Y el que adora a una bestia se convierte en bestia. Hola, se convierte también en bestia. Y eso es lo que está él diciendo acá. Comenzaron a degradarse, a volverse como animales. ¿Y eso no estamos viendo? Estamos como animales, matando nosotros mismos como si esto fuera una jungla. El hombre se ha degradado tanto que puede cometer cualquier aberración y para él está bien y lo ejemplifica a través de los chistes, de los humores. ¿No? Ya ahora pues hablar del pecado ya no es malo, sino más bien es una broma, es humor, ¿no? El homosexualismo ya no está visto ahora como algo malo ya. Y por eso toda la televisión estamos llenos de homosexuales ahí. Y que profesan y que lo manifiestan y que hacen apología al homosexual. Ahora, eso es lo que Pablo va a decir. Mire lo que dice acá, el 26, el 1:26. Por lo cual Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí la retribución debido a su extravío. ¿Qué es esto? Esta es la ideología de género. Este es lo que ahora la ONU y las grandes corporaciones están financiando para que esta ideología de género, que viene a ser que hombres con hombres y mujer con mujer, estén ahora, aún quieren meter esto enseñando en los colegios. Mira a lo que hemos llegado. Menos mal, hermano, que acá, el movimiento que se levantó hace 4 años atrás, o 5 años creo. Se llamó Con mis hijos. Con mis hijos. ¿Por qué se levantó eso? Y millones de personas salieron a la calle, ¿no? ¿Por qué? Por los libros. Porque los libros de texto que le daban a los alumnos de primaria y secundaria estaban llenos de ideología de género, donde le decían que un niño puede ser una niña y que una niña puede ser un niño. Y ponían ahí incluso, bueno, en otros países ya eso está probado, pero menos mal que acá se levantaron la gente y hicieron retroceder a eso. Pero no crean que eso ha pasado. En cualquier momento lo vuelven ahí a poner, como el matrimonio igualitario que están buscando. Fue rechazado, pero en cualquier momento otra vez lo ponen y se ponen de acuerdo y lo aceptan, como en Argentina, que se aprobó el aborto y se aprobó el matrimonio gay. Pero en el dibujo ya está poniendo. ¿A dónde? En el dibujo. Esas películas de Disney, sí. Pero claro, lo hacen en una forma muy subrepticia. Pero el asunto es de que el mal de haber apartado de Dios o de dejar a Dios ha hecho que el hombre se vuelva un pervertido sexual, un pervertido en cuanto a lo que es los placeres de este mundo, de tal manera que aún quieren corromper a nuestros niños, que son el futuro de las naciones. Yo no tenía mucho conocimiento sobre esto, escuchaba así muy someramente, ¿no? Pero cuando vi la película Grito de Libertad, se llama, ¿no? Grito de Libertad, de cómo secuestran a los niños para prostituirlos. Yo digo, ¿a qué mundo hemos llegado? Secuestrar a los niños inocentes para prostituirlos y abusar de ellos y venderlos como si fuera una mercancía.
Y ya eso me interesó a mí, y he comenzado a leer bastante literatura sobre eso y veo que en Filipinas, por ejemplo, en Filipinas existe no abiertamente, pero un prostíbulo donde hay niñas y niños también. Se denunció en Estados Unidos una red de corrupción. ¿Y quién están metidos ahí, saben? Los grandes artistas de Hollywood. El ser humano se ha corrompido tanto que ya no le interesa nada, solo lo que interesa es su propia avaricia, su propia corrupción y su propio esto. Y hay tráfico de mujeres. Hace poco se denunció ahí en esas minas ilegales, como ahí los hombres están meses ahí buscando oro, todo, y no conocen mujeres, entonces raptan a una mujer y se la llevan allá para prostituirla, para ellos cobrar. Eso es lo que llaman la trata de personas. Y eso están aún en las naciones más, se supone que son las más ilustradas, las más grandes, de mayor conocimiento, y son las naciones más pervertidas que hay. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque, como dice aquí, dejaron a Dios y se encendieron en sus lascivias. Y Dios los dejó. Y cambiaron el uso natural de la mujer, mujer con mujer, hombre con hombre. Ahora, como digo, eso ya no es novedad ahora, ¿eh? Ya no es novedad. Y lo peor, que se quiere meter esto como una ideología a los colegios. Y en algunos colegios ya se imparte esto, lo que llaman educación sexual, pero no una educación sexual con moral y con ética, sino una educación sexual pervertida, donde le dicen al niño que el niño puede ser una mujer y la niña puede ser un hombre si ella quiere. ¿Dónde cree que nos va a llevar eso? Nosotros que venimos del siglo pasado, esto era una aberración antes, ¿o no? Ahora ya no, ahora ya eso está en algunos países legalizado. Y todavía las grandes instituciones como la ONU, la OEA, respaldan esto. Respaldan esto. Lo que Pablo está diciendo aquí, que el hombre que se aparta de Dios, que niega a Dios, o aquel que dice creer en Dios, pero no cumple y no vive, es un pervertido tal que comienza a degradarse primero deidando hombres, después reptiles y por último los cuadrúpedos. Y esto lo lleva ya a que el hombre pierda toda sensibilidad y pueda vivir peor a veces que un animal. Decía Barclay, decía que el hombre es peor que las bestias, con el perdón de las bestias. Bien. Estos pecados que hemos visto acá es la consecuencia de apartarse de Dios, de negar a Dios o de decir que creo en Dios pero no lo obedezco, ¿no? Y por eso el 29 dice, el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Ahora, esta mente reprobada, ¿qué cosa es? Estaba buscando yo la mente reprobada es la pérdida de la sensibilidad moral y ética. Esa es la mente reprobada. A ver, entre nosotros los hombres, voy a hacer acá un poco, yo hablaría a una niña de 2 años. O a un niño. Sin embargo, hay personas que lo hacen. Y hay gente que lo hace y no es poca. Oye, ¿por qué lo haces?
¿Por qué a veces hay padres que pueden violar a sus hijos, a sus hijas? Porque perdieron toda sensibilidad. ¿Qué es lo que ha mantenido al hombre, al menos que se mantenga sensible ante el mal y el pecado? La doctrina cristiana. Es la doctrina cristiana. ¿Por qué es que Grecia, Egipto, Babilonia, Roma se cayeron? ¿Por qué desaparecieron todos esos imperios? Por su inmoralidad, por su pecado. ¿Y por qué Occidente todavía se mantiene? Porque Occidente fue formada con principios cristianos, con principios bíblicos. Por eso es que se mantiene Occidente. Pero esa sensibilidad que el cristianismo había influido en el hombre con respecto al mal, eso ahora está siendo revertida porque estamos rechazando el Evangelio, estamos rechazando a Dios, a la Biblia, y nos estamos llenando de ideologías y conceptos y preceptos que están apartando al hombre del cristianismo, en la cual fue que cambió la historia de las naciones. Esa es mente reprobada, es perder toda sensibilidad. O sea, no me importa a mí ya si es niña, si es niño, si es hombre, no me importa con tal de rienda suelta. En Roma, aparte creo que occidental, había una isla que se llamaba la isla de Lesbo, donde había una profetisa que se llamaba Safo. Y esa profetisa enseñaba el amor de mujeres. Y ahí iban todas las mujeres que querían estar con otra mujer, ¿no? Es la isla de Lesbo. De ahí viene la palabra lesbiana. Porque ahí se practicaba el amor entre mujeres. La isla de Lesbo. Y por eso cuando ustedes escuchen lesbiana, es eso. Es el derivo de esa isla donde se practicaba el sexo entre mujeres. Ahora, toda esa corrupción de Roma, eso fue lo que lo trajo abajo más que los enemigos externos que tenían. ¿Por qué? Porque la podredumbre empieza de adentro y después lo de afuera te sacan la mugre, ¿no? Pero la podredumbre empieza de adentro. Y por eso Roma, que era un imperio tremendo, con un ejército tremendo, fue decayendo hasta que cayó. Entonces, tengan en cuenta este concepto. Mente reprobada es perder toda sensibilidad de moral y ética. Y por eso dice el 29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, murmurador, o sea que ahí está la lista de los pecados. Este hombre, que es el natural, podemos llamarlo el depravado. El primer hombre que está mostrando aquí Pablo. Entonces, ya ni hablar. Pero hay otros hombres que son los moralistas. Ahora viene el otro hombre, para que vean ustedes que nadie se salva acá. Ahora viene el otro hombre, el que se cree que no hace esas cosas. No, yo no, ¿qué voy a hacer? Yo no, yo respeto a mi mujer, yo no hago esto, yo no robo. Yo trabajo, yo soy un buen ciudadano, yo cumplo la ley, pago mis impuestos. Ya. A ese hombre ahora Pablo le va a decir ahora. Capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que hacen tal cosa, y tú haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿Quién es este?
Este es el moralista que dice, oye, le sacó la vuelta a su mujer. Oh, cómo ha robado ese. Eso que dice, ¿cómo pudieron hacer eso? Ese es el moralista, el que está viendo, juzgando a la gente, todo, pero no se mira él mismo. Y Pablo le dice, tú estás juzgando a los demás. Mira, ese le sacó la vuelta a su mujer, ese se fue con su prima, ese que es ratero, ese es un sinvergüenza, ese es un fornicario, ese es un borracho. Eso. Está juzgando a todos. Ese se cree el moralista, ¿no? Y él es intachable. Pero él no se da cuenta que por su corazón corrompido, él también hace lo mismo. Quizás no lo haga en la escala que el sinvergüenza o esto. Vamos a poner un ejemplo aquí. La ley condena al ladrón. El robo es apropiarse, o sea, digamos, la etimología de robo, ¿no? Vamos a poner acá, robar. El séptimo mandamiento es no robarás. Ahora, la palabra robar, en su etimología, es apropiación de algo que no te pertenece. Esa es la etimología. Entonces Pablo va a decir esto, ¿no? Bueno, tú juzgas a esos congresistas, a esos que asaltan bancos y que matan, o ese que agarra una viejita y lo agarra a patadas para quitarle su cartera, o ese que va en la moto y le mete un balazo para robarle un celular. Eso debe morir, dice. Pero si tú te pones a pensar, ¿cuántas veces te has apropiado de algo que no es tuyo? ¿Alguna vez has pedido una cosa prestada y no la has devuelto? Ya. Romanos capítulo 1. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley es ciega, ¿no? Por eso el sábado expliqué ahí que la ley está representada con una mujer, está sentada a los ojos, tiene una espada acá y una balanza. La ley es ciega. Y entonces, tan ladrón es aquel que puede robar un sol como aquel que puede robar 10 millones. Tan ladrón es igual. Porque en la etimología de la palabra robar es apropiarse. Y eso no está basado en cantidades, sino en el propio hecho ya, de haberte agarrado algo. Pero como a veces es poquito, no dice eso que va a ser. En cambio al otro sí lo juzgamos, ¿no? A ese ladrón que se metió a un banco y mató gente y se llevó la plata, ese deben fusilarlo. Pero tú no te das cuenta que también es ladrón en alguna parte. Los que trabajamos, que marcamos tarjetas, yo lo he hecho, hermano. A veces yo tengo que trabajar de 7 a 7, ¿no? Marco a las 7 y tengo que marcar a las 7. Pero a partir de las 6 ya no hacemos nada y estamos esperando a la hora para salir. Esa hora que nos están pagando, la estamos, ¿no? Eso se llama robo. Porque te están pagando para que tú hagas algo y no lo estás haciendo y te van a dar. Y así hay multitudes de cosas que hacemos, pero no nos creemos tan malos porque no son cosas exageradas o bochornosas. Pero sí juzgamos a los que son muchas. Un doctor, me acuerdo que entró de gerente y me enseñó una frase que caramba me puso a pensar. Yo no había nunca escuchado esa frase, ¿no? Una secretaria se había metido con un jefe y el jefe era casado y ella también era casada y no sé cómo su esposa del jefe
se enteró, vino y se me echó con la secretaria, un laberinto que tuvo que venir la policía. Después se enteró también el esposo de la secretaria, vino a buscarlo al jefe, lo querían matar y todo. Y el gerente dijo, ¿por qué son tan idiotas? ¿Cómo van a hacer eso? Él dice, pueden hacerlo, pero que nadie se dé cuenta, porque Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Esa es su frase. O sea, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, dice. O sea, no importa que peques, que hagas lo que quieras, pero que nadie se dé cuenta. O sea, si vas a hacerlo, hazlo bien. Porque Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Yo no sé de qué Biblia, de qué versión sacó ese versículo este hombre. Así que con esa idea, entonces yo puedo hacer todo lo que quiero, pero sin que nadie se dé cuenta. Porque Dios perdona el pecado, pues no el escándalo. ¿Qué les parece? Esa es la filosofía de la gente que se cree moralista y que cree que vive una ética ejemplar. Pero cuando levantamos la alfombra, comienzan a salir las cucarachas, las ratas, todo lo que... Pero él no, yo cumplo, yo soy buen ciudadano, todo, porque nadie se da cuenta de su sinvergüencería, pues. ¿Por qué? Porque viven con esa filosofía de que Dios perdona el pecado, pues no el escándalo. Así que yo tengo que evitar el escándalo de todas formas. Así que si lo voy a hacer, tengo que hacerlo bien. Esa es la idea. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Tú que juzgas a otro, tú que criticas esto y tú haces lo mismo también. ¿Y crees tú que por eso te vas a salvar? ¿Y crees que eso te hace diferente que un ladrón que robó 1 millón y tú como robaste un sol, ya no, tú no eres ladrón? Que sacaste la vuelta a tu mujer, pero que nunca se dio cuenta, cree que ya, pero sí juzgas a ese que ahora que estoy cansado ya en la televisión, este artista se fue con la otra, que el otro le sacó la vuelta, que ahora está con este, y cómo le gusta eso a las mujeres, claro, cómo le gusta meterse en la vida ajena, güey. ¿A cómo? Los hombres también. No sé qué dirán ustedes. ¿Qué dice Daniel? Sí, es cierto. Claro, a ese le cae bien, porque mira la paja y tú no ves el tronco que tienes ahí, ¿no? Y eso hace, hermano, que ese poquito de corrupción que ellos tienen, con el tiempo lo van a ir acrecentando más y más y más y más. Porque el mal es como una bola de nieve que cuando va rodando más va creciendo. Y por eso es que el hombre de esta época es un hombre pervertido, por más moralista que sea, por más moralista que se crea. Mire, para nombrar a un juez supremo, para nombrar a un fiscal de la nación, le revisan desde cuando nació. Toda su historial, ahí lo revisan ahí todo. Y lo ven que es una persona intachable. Ahí está, mira, ha estudiado en tal colegio, en tal universidad, se graduó con esto, que el otro, que el otro. Es un hombre intachable. Póngalo de fiscal, póngalo de supervisor, póngalo ahí que el otro. Y cuando están ahí en ese lugar, yo no sé de dónde salió toda su sinvergüencería, su robo, su ratería, su sinvergüencería. Pero cuando vieron su historial, no, o sea, caramba, intachable. A ese hombre es el que Pablo se está refiriendo. Miren, dice el 2:3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿crees que tú escaparás del juicio de Dios? O sea, porque nadie se ha dado cuenta todavía de lo que has hecho, porque nadie todavía sabe lo que sinvergüencería que has hecho, ¿cree que vas a escapar de Dios? O sea, tú te podrás escapar de los hombres, pero Dios es omnipresente y Dios ve todo lo que haces y hacemos.
y de los ojos de Dios nadie se escapa. Y algún día aquel hombre que fue intachable, que fue moralista, todo, de pronto lo vemos ahí en el infierno. Y dice, pero ¿cómo tú aquí? ¿Tú qué te creías? Entonces Pablo dice, este también es un depravado. Igual, solo que este sí la sabe hacer, bueno. Este es ese que dice que Dios perdona el pecado, pues no el escándalo, así que si vas a hacer algo, hazla bien, hermano. Pero la vas a hacer bien para que nadie se dé cuenta, pero a Dios. Bien. Ahora viene el tercer hombre. Este acá. Este sí es bravo, ya. A este dice, no, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo me he bautizado, yo estoy sirviendo al Señor, yo, caramba, predico, hablo y digo todo. Y Pablo lo mira y dice, mira, vamos al seguimos en el 2, pero ahora vamos al 17. $2:17. He aquí, tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O sea, este es un religioso. Este cree en Dios, cree en la ley y se apoya en su fe. 18. Y conoce su voluntad y instruido por la ley apruebas lo mejor. O sea, este hombre no hay nada que hacer. 19. Que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma y de la ciencia y de la verdad. O sea, conoce la verdad y la ciencia de Dios, ¿no? Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Esto sí me cae a mí, hermano. Esto sí nos cae a los pastores, maestros, profetas, apóstoles, todo eso. Porque dice, tú que enseñas a otro, tú que predicas, tú que estás como un atalaya ahí hablando y juzgando a la gente, reprendiéndole su pecado, todo. Tú que estás haciendo todo eso, que te crees tan sabio, tan conocedor de la Biblia, tan teólogo, le dice, tú que te crees, tú que dices, por ejemplo, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que te jactas de la ley con infracción a la ley, ¿deshonras a Dios? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahí está. ¿A quién está hablando aquí? Al religioso, al maestro, con excepción mía, al predicador, al pastor, a los que dirigen, a los que tocan, a los sugieres, que están ahí, caramba. Y Pablo le dice, tú que enseñas, tú que predicas, tú que te crees tan religioso, haces lo mismo. ¿Y crees que porque eres religioso y porque eres creyente en Dios y porque vienes a la iglesia, ya Dios te va a dejar que tú hagas lo que quieras? No nos confiemos, hermano. El hecho de que seamos cristianos no nos exime de que Dios nos tenga que perdonar de nuestros pecados, aunque Él nos perdona, pero recuerda, la mano de Dios es más dura con sus hijos a veces. No creamos que porque ya yo me convertí a Cristo y porque yo vengo a la iglesia y todo, puedo vivir por una solapada aquí, haciendo las cosas que no debo hacerlo. Y después venir y reprenderlos a ustedes, gritarles, ¿por qué son así, caro? Pecados van al infierno, se van a quemar. Y yo estoy haciendo lo mismo. Es duro esto, hermano.
Nadie se salva, hermano, nadie. Por eso Pablo dice, todos son depravados. El hombre depravado, el moralista y el religioso, todos están bajo el juicio de Dios, todos. Nadie se salva. Por eso es que nadie puede jactarse, dice Pablo, nadie se puede jactar. O nadie se puede sentir tan espiritual o tan siervo de Dios. Porque de una u otra manera a veces hacemos cosas que transgredimos la ley de Dios, pero como nadie se da cuenta o no lo toman en cuenta, entonces creemos que pasamos piola y lo seguimos haciendo a veces. Y eso nos va a acarrear demanda de Dios en el juicio. ¿Qué más faltaría aquí? A ver, supongamos que ya el hombre depravado, el moralista, el religioso, ¿alguien más puede entrar acá? No, ese está acá, el que niega a Dios. Ahí estamos representados todos. Todos estamos representados ahí. Entonces, este también está en la misma condición. No, yo puedo, yo puedo estar equivocado también. Y esa equivocación me hace a mí ser depravado, haciendo religioso, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pensar que, digamos, danzando y tapándole atrás a mi hermano, estoy haciendo algo bueno, ¿no? Pero me estoy equivocando, pero no me corrijo. También también deberían corregirme, ¿no? Deberían corregirme, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Tú vas a Chile, no conoces la ley de Chile, porque tú eres peruano, allá tienen quizás otra ley. Y tú, al desconocer la ley, te la violenta la ley. Claro. Y entonces viene la policía y te dice, ¿por qué has hecho esto? Y dice, no, que yo no sabía. ¿Qué hace el policía? ¿Te exonera o te pone la multa? Te sanciona. Tú dices, pero yo no sabía. Ah, está bien, pero ahora lo sabes ya. Te pone la multa. ¿Por qué? Porque el ignorar la ley no te exime. Por eso es que Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿vino a qué? A enseñarnos para que no ignoremos la voluntad de Dios. A enseñarnos para que nosotros tomemos en cuenta qué es lo que Dios quiere. Y si yo soy ignorante es porque no me he preocupado, porque no tomo en cuenta a Dios. Por eso es que el hombre necesita saber la verdad de Dios. Por eso es que predicamos, por eso es que anunciamos a Jesucristo, por eso es que salimos a la calle a hablar de Dios. Para que el hombre no viva en su ignorancia y en su ignorantemente se vaya al infierno. Porque Dios no le va a, cuando el día de juicio, y Dios lo juzgue, Él no va a decir, ay Señor, yo no sabía. Él puede decir eso, ¿no? ¿O no? Puede decir, pues, ay Señor, yo no sabía. Ah, no sabía. No sabías o no quisiste saber, que es otra cosa. No sabías o te hiciste el loco. ¿Cómo es el asunto? Por eso es que nadie puede escaparse del juicio de Dios, hermano. Nadie. Bien, vamos a ir encerrando este punto. Entonces, como Pablo ya desnudó al hombre, como Pablo ya lo criticó a más no poder al hombre, y ahora Pablo concluye entonces para decir que todos son depravados. Vamos al versículo 3, al capítulo 3. Al capítulo 3. 3:9. El capítulo 3, el versículo 9, mire cómo Pablo concluye esta parte. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Todos somos pecadores, todos somos depravados, dice ahí acá. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado.
O sea, tanto el religioso como el gentil o el hombre depravado, todos, dice él, están bajo el juicio de Dios. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y aquí viene la descripción. 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspe hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Conclusión. La depravación total del hombre. A eso está apuntando Pablo acá. A eso está apuntando Pablo acá. ¿Me dan cuenta cómo Pablo concluye? No hay justo ni uno. Así que no te hagas. Puedes ser tranquilito, puedes tener un carácter muy amable, puedes aparentar que eres una mansa paloma, pero delante de los ojos de Dios, hermano, todos somos pecadores, de una u otra manera. ¿Por qué? Porque somos descendientes de una raza pecadora. Como le dije yo la semana pasada, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Por eso pecamos, porque ya somos pecadores. Y como le dije la semana pasada también, y ahora quiero reafirmar este concepto, nosotros nos creemos que somos gente buena que a veces hace algunas cosas malas. Eso creemos, que somos gente buena que a veces hacemos cosas malas. No, la Biblia dice que eres malo, pero que a veces por la gracia de Dios haces algunas cosas buenas. Pero eres malo por naturaleza, porque estos somos nosotros, porque somos descendientes de una raza pecadora que fue nuestros primeros padres. Y eso debe quedar bien claro en nosotros, para que siempre andemos cuidadosos de lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos, hermano. Porque como dijo Pablo al comienzo, la ira de Dios está sobre toda injusticia, sobre todo aquel que hace injusticia. Ahora bien, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Qué hacemos, ministro? Esto me tumba, mi hermano. La gracia. Esto me hace sentir sucio, indigno, pecador, hermano. Ahora Pablo entra y esta es la gracia de Dios, hermano. Esta es la parte mejor. Y aquí sí, no se duerman. Frente a esto que ha hecho Dios, en esta condición del hombre, ¿cuál ha sido la obra de Dios para sacar ahí al hombre depravado, perverso, maligno y que está rumbo al infierno? ¿Qué ha hecho Dios? Vamos, entonces ahora a la parte ya medular del asunto. ¿Hay alguna pregunta? Pregunte sin miedo. Cuando habla del hombre religioso, ¿Ya? el hombre no convertido. Claro, pero que tiene su religión, pues. Pero está ya no. Tiene su religión. Mira, tanto el católico como el evangélico son religiosos los dos, si es que no se apegan a obedecer la ley de Dios.
son iguales. A veces nosotros criticamos a los católicos, ¿no? Idólatra, esto, que lo otro. Y a veces tenemos nuestros ídolos, pero de otra forma. Quizás no tenemos un ídolo, una imagen. Pero a veces amamos más nuestro trabajo o nuestros hijos. Y a Dios está en segundo lugar. Y tenemos algo antes que Dios. Y somos tan idólatras como el otro. Quizás el otro tiene un ídolo físicamente, pero tú tienes un ídolo en tu corazón. El más engañado acá es el religioso. Es el más engañado. Por eso a veces es más fácil predicarle a un ateo que sacarlo de una religión a alguien que está andando mal. Decía C.S. Lewis, decía que más fácil es engañarlo a un hombre que después sacarlo del error. Que era más fácil engañar a un hombre que después sacarlo del error. Por eso hay gente que dice, no, yo tengo mi religión y a mí nadie me cambia. Como si es la religión la que le va a salvar. O yo creo en esto y no me importa lo demás. ¿No han escuchado gente? Y se cree muy religioso, muy moralista, se creen tanto. Bien, entremos entonces en materia ahora. ¿Qué ha hecho Dios frente a este hombre así, tan hipócrita, que trata de aparentar algo que no es? Ahora vamos al versículo 21. Ahí está. Y esto sí, hermano, esto es lo único que me levanta, esto es lo único que me saca ahí de ese lago cenagoso. Dice el título, la justicia que es por la fe. Pero ahora dice, ¿no? Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A Dios, quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto de su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es por la fe de Jesús. Esto es lo que hace Dios. O sea, lo que está diciéndole Pablo acá, que tú tienes que reconocer, o sea, si tú no reconoces que eres pecador, que eres malo, que eres un hombre depravado, nunca te vas a arrepentir. Nunca. Porque tú vas a creer en el fondo que tienes algo de bueno. Pero Pablo dice, no, si eres religioso eres pecador, si eres moralista, tú eres peor todavía. Así que nadie se salva, por eso dice, no hay justo uno. Entonces, lo primero que hace el Evangelio es hacerte ver tu condición. Eso es, que eres un pobre y bastardo pecador rumbo al infierno. Y yo tengo que reconocer eso. Y de una vez que reconozco eso, entonces yo digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces ahí viene la segunda parte. Por eso el Evangelio es una buena noticia, pero que empieza con una mala. El Evangelio es una buena noticia, ¿o no? Eso significa Evangelio, buenas nuevas. Pero ¿cómo empieza? Haciéndote ver tu condición y tu realidad de que eres un pobre pecador rumbo al infierno. Y cuando yo ya reconozca eso, entonces yo tengo que decirle a Dios, Señor, ¿qué hago? Sálvame. Y entonces Pablo dice, pero ahora, Dios, en su paciencia y su amor con la cual Él nos tiene, mediante Jesucristo pasó por alto todos tus pecados. Pero no que pasó por alto para limpiarte, sino que alguien pagó la culpa de tu pecado. Alguien llevó el castigo que tú merecías. Alguien llevó lo que tú tenías que pasar. Y ese fue Jesucristo. O sea,
el amor de Dios fue de tal manera que la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Y la justicia de Dios es que el hombre que peca, ese debe morir, porque la paga del pecado es la muerte. Y eso nos merecíamos. Pero Dios, para satisfacer su justicia, mandó a su Hijo para que Él, como dice ahí, propiciación, mediante el derramamiento de su sangre, para limpiarnos de todo nuestro pecado y toda nuestra maldad. Todo esto lo hace por la gracia divina. Todo esto lo hace por misericordia y amor que Él tuvo para con nosotros. Resaltar algunos textos acá. Dice, la justicia, el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios se aplica a ti por medio de Jesucristo. Por eso es que el hombre no puede salvarse en una religión, cualquiera que sea. Porque acá dice la fe mediante ¿quién? Jesucristo. Entonces es necesario que el hombre que se sienta un depravado, un pervertido, un pecador, ponga su fe en Jesucristo, para que en la justicia que Jesucristo pagó por ti, ahora tú se aplica la justicia de Dios que nos perdona y nos limpia de todo pecado. Si no hacemos eso, no hay perdón de pecado y te vas al infierno, porque no hay justo ni aun uno. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. ¿Se dan cuenta la importancia del Evangelio? ¿Se dan cuenta el peso que tiene esto para el hombre pecador y perverso? Y sin embargo, muchos rechazan el Evangelio. Muchos quieren seguir su vida pecando. Muchos quieren vivir su vida moralista, otros religiosos, creyendo que así se van a salvar. Y aún también muchos cristianos, muchos que se llaman cristianos, que creen que porque vienen a la iglesia, porque diezman, porque se han bautizado, porque están haciendo cualquier cosita ya. No, mi hermano. No basta eso. Dios no quiere tanto nuestros ritos religiosos o nuestras cosas como que cambies tu corazón o que entregues tu vida a Jesucristo. Sigamos. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo, dice, justificado, ¿qué? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto gratis. Ahí está. Aquí quiero hacer una salvedad. A veces nosotros creemos que la salvación, como es gratis, no tiene mucho valor. Porque para nosotros, lo que es gratis siempre es lo que vale menos del costo, ¿no? Supóngase, tú te vas a comprar una licuadora y te dices, tú compras una licuadora y gratis te damos una jarra eléctrica, ¿no? Tú vas a comprar un televisor, allá, gratis te regalo un parlantito ahí para que lo pongas y escuchas ahí. Es gratis, ¿no? La compra que has hecho ahí. Yo compro un carro, ya, te doy gratis los seguros de rueda, o te doy gratis la polarizada, pero nunca te van a decir, cómprate un carro y te regalo un camión. Gratis. No te van a decir eso. O cómprate una plancha y te regalamos una refrigeradora. ¿Han visto alguna vez eso? ¿Por qué? Porque siempre lo gratis tiene que ser de menos valor. Nunca lo gratis va a ser más del valor que tú, porque también sería algo ilógico. Pero aquí dice Dios no. Dios lo más valioso es gratis. ¿Pero gratis por qué? ¿Porque vale menos?
¿Sabe por qué es gratis, hermano? Porque nadie puede pagarlo. ¿Quién puede pagar su salvación? ¿Quién puede pagar su redención? ¿Qué tengo que hacer? Por eso es que el hombre no es salvo por las obras. Por eso es que el hombre no es salvo por lo que hace o por lo que puede hacer. Porque nunca podemos alcanzar con nuestras obras la salvación. Por eso Dios, como no puedes pagarlo, como no tienes los recursos porque eres un pobre, entonces Dios dice, te lo regalo. No porque valga menos, sino porque no podemos pagar. Por eso que la salvación es por gracia. Por eso es que la salvación es gratis. Todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Porque no podemos pagar. ¿Con qué yo puedo pagar? Yo, que encuentro ahí con la gente ahí moralista, con los doctores, todo dice, yo le pregunto, ¿usted si muere se va al cielo? Ay, yo creo que sí. No, puede ser. Pero algunos dicen, yo creo que sí, porque yo no hago nada malo. Yo cumplo con mi trabajo, tengo mi familia, ayudo a los pobres cuando puedo, y hacen todo eso. En la obra de Dante Alighieri, en la Divina Comedia, Dante ahí, de una forma magistral, pone ahí, pues, ¿no? A un hombre que está ahí yéndose al Seol, ¿no? Y le dice, pero Dios, sálvame. No, a Pedro le dice, Pedro, sálvame, porque Pedro... Y le dice, pero ¿qué has hecho bueno tú para salvarte, pues? Entonces se pone, ya! Una vez le di una zanahoria a un pobre que estaba de hambre, le dice. Entonces Pedro amarra una pita a la zanahoria y le dice, a ver, agárrate la zanahoria ahí para ver si te saco. Es la Dante Alighieri quiso demostrar que no hay forma de que yo pueda revertir todo lo malo que he hecho con algo bueno. Porque, ¿qué medida tomo yo, por ejemplo? A ver, yo le saqué la vuelta a mi esposa, ¿qué tengo que hacer para revertir eso? ¿Con qué obra buena puedo comparar eso? No hay, porque no hay medida. Por eso es que esa balanza, ahí en Jeremías dice, fuiste pesado y fuiste hallado falto. Nadie se salva. Y entonces Dios, viendo que tú no tienes recursos, que tú no puedes, entonces Él dice, te lo voy a dar gratis mediante mi Hijo, mediante la fe en mi Hijo Jesucristo. Eso es la justificación. Eso es la justificación. Seguimos para ver aquí la otra parte. Entonces dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira en manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, el justo y el que justifica al que pone su fe en Jesús. Entonces, mire el 27, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida, por lo cual, por la ley, no por las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Por eso decimos nosotros que la salvación es por gracia. La salvación es por la misericordia que Dios tuvo con nosotros en vernos condenados y pecadores, y Él nos salvó por su gracia y misericordia. Por eso es que yo no puedo hacer nada para salvarme. Después lo que hago, no lo hago para salvarme, sino porque ya soy salvo para agradar a Dios. Las obras es el producto de la salvación, no es para salvarse. Yo obro y sirvo al Señor no para salvarme, sino porque ya Él me salvó y en gratitud entonces yo le sirvo al Señor. Así que si tú tocas, es de gratitud al Señor, no porque te vas a ir al cielo con tu batería. Si tú estás ahí en la puerta, es por gratitud al Señor y no porque crees que porque estás ahí ya Dios dice, ay, este gordito, ven para acá. No.
No es eso, ni nadie. Todos estamos bajo condenación y porque que por la gracia y misericordia, y porque tú pusiste tu fe en Jesucristo, entonces Dios dijo, mío eres tú. Así que esa es la conclusión de Pablo. A ver, ¿hasta aquí hay una pregunta? Entonces nadie se puede jactar aquí. Nadie, al llegar al cielo, cuando le pregunten, oye, ¿por qué tú debes entrar al cielo? ¿Qué le podemos decir? ¿Cuál es nuestra jactancia? No, yo me porté bien, no, yo iba a la iglesia, no, yo era ujier, yo tocaba en la batería, no, yo era líder de célula, yo era maestro. ¿Qué cosa es eso? Entonces, por demás murió Jesucristo. Entonces, lo que hubiera hecho Dios, mandar a Jesucristo para que diga, oye, pórtese bien y yo los espero arriba y se hubiera ido tranquilo. No hubiera tenido que morir en la cruz, no hubiera tenido que derramar su sangre, no hubiera debido de padecer tanto. Pero todo eso lo hizo, ¿sabes por qué? Para justificarnos a nosotros, que eso merecíamos nosotros. Y Él pagó eso para limpiarnos. Y yo, sin hacer nada, simplemente por poner mi fe en Él, Dios me libra y me justifica a mí. ¿Cómo no agradecerle a Dios? A ver, ¿cómo no bendecir su nombre, alabarlo y glorificarlo a Él por la gran obra que Él ha hecho por mí? Por eso que nosotros lo amamos a Dios, por eso que le cantamos. Por eso es que nosotros le expresamos nuestra adoración a Él, por la obra maravillosa que Él hizo en la cruz por nosotros. Entonces esto más bien debe aumentar nuestra fe, nuestra gratitud, nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo. Pero a veces tomamos en poco esto. A veces tomamos esto a la ligera y no sabemos el costo tan grande que tuvo que pagar Cristo por causa nuestra, hermano. Y a veces nosotros tomamos en poco y seguimos viviendo como nos da la gana a veces. Y nos basta simplemente con ir a la iglesia, con hacer cualquier cosita para el Señor y decimos, bueno, el Señor ya me tendrá que salvar, ¿no? Esto es duro, hermano, pero es la verdad. Y algo, hermano, que estoy hablándole solo de la Biblia. No estoy tomando ninguna de ideología aquí, ninguna teología de algunos autores, no. Esto está en la Biblia. Y esto es lo que Dios nos dice a nosotros. Bien. ¿Alguna pregunta? Si alguien me quiere corregir, ¿Cómo? si alguien me quiere corregir, o sea, una mala acción que yo hago, tiene que ser netamente con la Biblia. Claro. Porque si yo diría, ¿no? Yo soy pecador, ¿no? Y ya también es pecador, pues, el pecador no puedo corregirlo, ¿no? Es una idea. Claro, porque ahí dice, pues, ¿cómo tú puedes juzgar a otros si tú también haces lo mismo? Por eso es que nosotros, cuando, por ejemplo, este domingo me toca predicar a mí, ¿ya? O sea, yo no puedo ir y meterle palo a todos. Yo lo que tengo que hacer es abrir la Biblia y que la Biblia hable a ustedes, porque es Dios, porque yo también soy igual que ustedes. Yo también soy tan malo como ustedes, yo también soy tan pecador como ustedes, el pastor igual, y cualquiera que se ponga, que sea hombre, cualquiera, somos iguales. Por eso nadie puede jactarse. Pues a mí me da con esos sinvergüenzas ahí que se creen apóstoles, que ellos son la cuarta persona de la Trinidad. Se creen tan espirituales cuando hizo esa abominación más bien a Dios. Pablo, cuando se presenta, dice, yo soy el más pecador que todos ustedes, porque yo perseguí a la iglesia, yo maltraté a los cristianos, yo maté a los cristianos. Él nunca se sacó su orgullo, su soberbia, que yo soy el apóstol.
Con de Jesucristo yo soy. ¿No? Él dijo, Cristo salvó a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dijo. Entonces nadie puede captarse en la presencia y nadie puede juzgar a otros, no sé que sea con la Biblia, pues, ¿no? Ahora, pero de todas maneras también estamos para exhortarnos unos a otros, ¿no? Estamos para exhortarnos unos a otros. Creo que fue Barclay que dijo, cuando veas a un malo, antes de juzgarlo, mírate tú mismo. No vaya a ser que tú seas el reflejo de él. Y Spurgeon dijo, cuando veas a un malo, examínate tú. Porque ese puede ser tu ejemplo. Pero gracias a Dios, hermano, que nos dio esta salvación tan grande. Bien, ¿alguna pregunta más? Claro. Claro, el hombre está encerrado a las mujeres. ¿Sí? Y va a seguir. Ah, sí, sí. Toda sensibilidad. Toda sensibilidad. Ahí está. Miren, una de las características del hombre futuro, o sea, vamos a suponer de acá para adelante, ¿no? Del hombre futuro. Vamos a 1 Timoteo. La primera carta de Timoteo. Miren esa característica del hombre del futuro. Nosotros creemos que el hombre del futuro va a ser un superhombre. Sí. A ver, déjame comprobar acá. No, 2 Timoteo, el capítulo 3. Aquí Pablo va a describir a Timoteo cómo va a ser el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Esta carta fue escrita en el año más o menos 56, después de Jesucristo, el año 56, ¿eh? Y miren lo que dice el apóstol Pablo acá. Carácter de los hombres en los últimos días. Eso es lo que estamos viviendo acá. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿estamos en estos tiempos o no? Ya. Entonces dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautados, amadores de lo deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto evita. Esta es una fotografía, un retrato del hombre actual y de lo que vendrán, porque dice que esto es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Esto vendrá. Así que no nos admiremos cuando veamos hombres perversos, malignos, porque esa es la característica que va a identificar a los hombres de los postreros tiempos. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra misión ahora?
Primero, vernos nosotros mismos. ¿Cómo estamos delante de Dios? Como dijo el apóstol Pablo, examinaos a nosotros mismos si estás en fe. Probaos, dice, si estás en fe. No vaya a ser que yo sea un religioso también. De repente estoy aquí y no me doy cuenta. Entonces, lo primero que tengo que hacer es yo mirarme cómo estoy yo delante de Dios. Y segundo, proclamar este mensaje de salvación tan grande a los hombres perversos y malignos, a ver si Dios tiene, aunque sea misericordia, y salva a alguno de nosotros. Alguno de ellos, ¿no? Lo puede salvar. Pero tiene que empezar con nosotros. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser imagen de lo que predico. Yo tengo que ser ejemplo de lo que digo. Porque si no, pues sería entonces un hipócrita que trato de decirle a la gente lo que yo mismo no estoy haciendo, ¿no? Ahora, claro, estamos en ese proceso, sé que eso es difícil, pero creo yo que con la gracia de Dios podemos nosotros lograrlo, ¿no? Porque Dios es el que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y porque Dios está trabajando con nosotros a través de su Espíritu Santo para transformar, cambiarnos, ¿no? Y hacernos cada día a la imagen y semejanza de Dios. Y eso, hermano, debe importarnos más que el pasarla bien aquí, que el hacer dinero, o que tratemos de echar raíces acá, porque nada nos vamos a llevar. Ahora, con esto no quiere decir que vamos a ser pues, desplicentes, ¿no? O conformistas, ¿no? No, pero no cambiemos los valores. Primero es Dios y la salvación, después todo el resto. ¿Y saben una cosa? Cuando tú buscas más a Dios, te entregas más a Dios, ¿qué dice Mateo 7:21? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros a veces buscamos más la añadidura que a Dios. Buscamos más las bendiciones de Dios que al Dios de las bendiciones. Y entonces nos enfrascamos en un corre y corre acá, con barro en la mano, cuando al final no vamos a llevar nada. Eso es lo que nos toca a nosotros ahora meditar esta noche. Meditemos esta noche, ¿no? Y miremos a nosotros mismos cómo estamos. Este domingo me toca predicar a mí, en la mañana. Quería hablar de la Navidad, hermano. Pero cuando he estado revisando esto, digo, no, me juego a hablar de la santidad. Hay una gran responsabilidad, hermano, nosotros, lo que predicamos, lo que enseñamos. Por eso yo no entiendo cómo algunos pueden pararse al frente y a veces hablar cosas que más bien no tienen ninguna edificación. Simplemente a veces solo emocionan a la gente, pero vacío de contenido teológico o bíblico a veces. Y hay otros que son chistosos, que los hacen pasar bien, que hacen chiste y todo, y la gente dice como hacer una catarsis, pero salen vacíos del corazón. Porque lo que Dios quiere es cada día hacernos a la imagen y semejanza de Jesucristo. Así que los líderes de las células, los que a veces nos dan la oportunidad de predicar, tenemos una gran responsabilidad de llevar el mensaje de Dios conforme Dios lo manda. Y por eso la Biblia dice no un neófito, sino alguien que realmente pueda. ¿Por qué? Porque el domingo cuando van ustedes a la iglesia, ustedes van con el deseo de escuchar la palabra de Dios, de que Dios les pueda hablar y que eso tenga que edificarlos a ustedes o consolarlos o exhortarlos.
Pero si tú vas a la iglesia y sales vacío, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Has perdido el tiempo. No sé. Porque la palabra de Dios, cuando llega, hermano, te transforma, te cambia, revoluciona tu mente, tu corazón. Y eso es lo que debe hacer. Pero claro, eso también va a depender de nuestra... ¿Con qué motivación vamos a la iglesia? Si yo voy simplemente para cumplir, nomás. En mi agenda tengo domingo a la iglesia, allá. Entonces hay que ir a la iglesia nada más. Pero si esa es mi motivación, simplemente estoy cumpliendo un rito, pero no estoy yendo a escuchar a Dios, no estoy yendo a que Dios me hable, a que Dios me consuele, me exhorte o me aliente a veces. Yo voy a ir con una actitud de escuchar a Dios. Y entonces ahí la responsabilidad ya es de aquel que sale al frente. La responsabilidad ya es del que sale al frente. Porque ¿qué es lo que te va a dar? Debe ser la palabra de Dios. No hay otra forma. Si no, mejor me quedo en mi casa viendo ahí Discovery Channel. Muy bien, mis hermanos. Digamos que la casa también tiene que ser, en este caso, porque yo como madre, no tendré cargo en la iglesia, pero yo tengo un cargo bien grande. Por su mayor ministerio es su familia, hermano. Y eso sí es, bueno, para mí es bien difícil, pero es, con la ayuda de Dios es... Amén, hermano, sí. Los que tienen familia, hermano, su primer ministerio es su familia. Dice, quien no gobierna bien su casa, Gálatas 2 dice, quien no gobierna bien su casa, ¿cómo puede gobernar a la iglesia, Señor? O sea, ¿de qué me vale a mí servir allá y tengo a mi casa abandonada, mis hijos abandonados, mi esposo, mi esposa? No. No es así. Por eso el mayor ministerio que tiene, o los que tienen familia, es su familia. Es su familia. Es el mayor ministerio que hay. Muy bien, hermanos. No hay más preguntas ya, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a poner el pie. Y váyanse contentos. Lo veo, o sea, que caramba. Lo veo a ustedes. Pero hermano, eso enseña la Biblia. Eso dice Dios. Muy bien, hermano. Vamos a dar gracias a Dios y pedirle que en su amor y su misericordia Él nos siga ayudando, bendiciendo y dándonos la fortaleza espiritual necesaria para poder seguir adelante, ¿no? La tarea que les voy a dejar para seguir este libro es que lean, por favor, Romanos 5, 6, 7 y 8. Todos esos 4 versículos, léanlo, hagan su devocional con ese Romanos 5, 6, 7 y 8, porque ese va a ser la clase final. Con eso terminamos este curso de la hermetología. Bien, vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, porque tú revelas, Señor, nuestra condición y nos haces ver nuestra realidad delante del espejo de tu ley, Padre. Y nos sentimos tan indignos a veces, nos sentimos tan sucios, que no podemos estar en tu presencia, Señor, pero que a ti, oh Dios, en tu gracia, tu amor y tu misericordia, nos salvaste a través de Jesucristo, nos limpiaste de toda nuestra maldad y nuestros pecados y nos has dado vida nueva, Señor. Padre, ayúdanos a vivir esa vida nueva en conformidad a tu palabra y a tu ley. Y llénanos de esa gracia divina a través de tu Santo Espíritu para permanecer firme en este camino en que tú nos has trazado, Señor, hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. Gracias, Señor, y te damos la honra, la gloria a ti, oh Dios, por la gran obra que tú hiciste a través de tu Hijo Jesucristo. Oh Dios, gracias, Señor. Oro por mis hermanos, llévalos bien a sus hogares, guárdalo de todo mal, del maligno, Señor, y dale la sabiduría necesaria para que ellos sigan permaneciendo firmes y seguros en este camino que tú nos has trazado. Es en el nombre de Jesucristo que te damos las gracias, Señor.
Amén y amén.